Bueno, mientras empezamos por acá, mientras la presentación puede ponerse, no dependemos de la presentación, lo que dependemos es del poder de Dios y la palabra de Dios para exponerla, ¿cierto? Así que con presentación o presentación, aquí vamos. Estamos estudiando el libro de Marcos, y para los que nos han visitado todo este tiempo, hemos estudiado el libro de Marcos versículo por versículo, hemos visto este hermoso evangelio, el primer evangelio escrito, el evangelio que Pedro le narró a Marcos para que Marcos escribiera a Juan Marcos, y hemos estado viendo cada uno de los episodios de la vida de Jesús. Este libro que de alguna manera nos relata a un Dios hecho hombre, ¿verdad? A Jesús como siervo. Hemos estado hablando de todos los versículos que nos han hablado acerca de este ministerio de Jesús. Y ahora hemos visto que después del capítulo 10, la historia cambia. Jesús ha estado desarrollando todo su ministerio allá en la parte norte de Israel, en Galilea, y entonces ha estado hablando con aquellos que eran las personas tal vez menos esperadas para que el evangelio llegara. Galilea de los gentiles, aquel pueblo fronterizo, aquel pueblo donde no llegaba la gente más culta, aquel pueblo donde había un montón de mezclas que hacían que la raza judía no se sintiera orgulloso de ellos. Entonces, Jesús ha estado predicando, haciendo milagros alrededor del lago durante 3 años, pero ahora ya el libro de Marcos nos llega a relatar la última etapa, nos llega a relatar la última parte donde Jesús se enrumba hacia Jerusalén, donde Él va a ofrecer su sacrificio, a venir a cumplir el propósito que Él tenía en esta tierra. Eso es de lo que hemos venido hablando en el libro de Marcos. Hoy estamos en Marcos capítulo 10 y el mensaje se denomina o se llama una petición inadecuada. Jesús nos ha explicado en el libro de Marcos capítulo 10 algunas cosas. Nos ha dicho que los primeros serán los postreros. Si ustedes van a Marcos capítulo 10, hemos visto ahí cómo Jesús en esta parte ha enseñado sobre el divorcio. Hemos visto cómo Jesús bendijo a los niños y nos ha enseñado algunos principios del reino. Cuando bendijo a los niños nos enseñó el principio de que el reino de Dios debe ser recibido como un niño. Cuando se le apareció el joven rico, aprovechó este episodio para explicarnos que para poder accesar al cielo, para poder acceder, había que entender que uno no era bueno, bueno solo Dios, dijo él. Había que entender que ocupábamos un sacrificio, había que comprender que nosotros no podemos por nosotros mismos llegar al reino del Señor. Entonces el Señor ha aprovechado todos estos episodios que han pasado para explicarles a sus discípulos una y otra vez algunos principios del reino. El día de hoy el mensaje se llama una petición inadecuada, porque precisamente llegamos a un momento donde los discípulos hacen una petición inadecuada, una petición totalmente improcedente, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver básicamente 3 puntos para las personas que anotan. Vamos a ver la posición de Jesús, vamos a ver la petición de los apóstoles y vamos a ver también la premisa del reino. Sobre estos 3 elementos vamos a estar predicando esta mañana, no sin antes pedir al Señor dirección y que tome control de todo, incluyendo la tecnología. ¿Ok? Bien, entonces empezamos en el libro de Marcos para ver la posición de Jesús. Vamos a empezar con el primer punto, la posición de Jesús. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículos 32 al 34. Dice la Biblia así: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Y si quieres subrayar esa palabra, esa frase, y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. 2 puntos. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado de los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y si usted está tomando nota del texto, vean esa frase con la que empieza el versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Marcos nos presenta ahora la última etapa del ministerio de Jesús. Como ya les dije, Jesús va caminando hacia Jerusalén y el evangelista
a solicitud de Pedro, ¿verdad?, que es el que le narra, escribe, dice, y el Señor iba delante de nosotros. Jesús iba caminando delante de sus discípulos. Y cuando usted conoce la historia y sabe que Jesús va hacia Jerusalén a morir, a presentar su vida, usted puede suponer o entender algunas razones por las cuales Jesús iba delante de los discípulos. Yo veo algunas. Una es la urgencia. La obra que Jesús tenía que realizar era urgente. Él sabía lo que le esperaba, era un tiempo duro de angustia, de dolor, le tocaba beber la copa amarga. Esto iba a hacer apresurar sus pasos, de manera que él iba delante de ellos. Él era el que llevaba el ritmo, el líder era el que llevaba, el que marcaba la velocidad en la que tenían que caminar ellos. Ya el reloj había dado la hora, el calendario había puesto la fecha, la alarma había sonado y Jesús sabía que era el momento que tenía que ir a Jerusalén. Entonces él, junto con toda la gente que le seguía, toma la decisión y él va delante de ellos, marcando el ritmo como todo líder, como toda persona que sabe que tiene que ir delante de su pueblo. Y el hecho de que los discípulos vinieran detrás de él y que estuvieran, como vamos a ver más adelante, pensando en puros asuntos mundanos, nos enseña que Jesús tiene una perspectiva diferente. Entonces Jesús va adelante porque es el líder, Jesús va adelante porque tiene urgencia y Jesús va adelante porque tiene propósito, porque él tenía la determinación, porque nada de lo que pasara podía impedir que él pudiera cumplir con su propósito, con la misión que el Padre le encomendó. Y si usted conoce su escritura, si ha leído la Biblia, dice la Biblia en Lucas capítulo 9, que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El Señor respiró, el Señor tomó la decisión, ya sabía lo que tenía que hacer, tomó fuerzas, oró y se fue. Algunas ocasiones en la vida usted ha tenido que afirmar su rostro para hacer alguna cosa, ¿cierto? Ha tenido que tragar grueso y seguir adelante. Ha tenido que enfrentarse a la adversidad, pero tiene una decisión clara, tengo que hacer esto, ahí voy. Y el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Me habla entonces de urgencia, me habla de liderazgo, me habla de propósito y también me habla a mí acerca de la soledad. Y estaba reflexionando ayer yo sobre esto, porque hay momentos en la vida donde hay circunstancias tan difíciles por las que atravesamos, que agradecemos la presencia de todas las personas, de la gente que está a nuestro lado, que nos da una palmadita en la espalda, que nos da unas palabras de consuelo. Pero hay ratitos en los que usted y yo preferimos caminar solos, ¿cierto o no? Hay tiempos en que usted ocupa la reflexión, hay tiempos en que usted ocupa ponerse a solas con Dios, esa comunión íntima con el Señor. Hay momentos en los que la oración permanente tiene que prevalecer. Yo puedo imaginarme a Jesús hablando con el Padre. Padre, aquí vamos a cumplir su voluntad. Jesús necesitaba un tiempo a solas. Él conocía el corazón de la gente y sabía que un montón de gente lo seguía por lo que podía obtener de él. Sabía que los discípulos tenían un buen corazón, pero que estaban en otra onda totalmente, con otros principios, con otros intereses. En realidad Jesús estaba bastante solo en este momento. Y él va caminando en la soledad. Y como le digo, estos discípulos que habían entregado su vida por él, pero estaban en un mundo paralelo, estaban sincronizados en otra frecuencia, como vamos a ver más adelante. Sigue diciendo Marcos ahí que él iba adelante, que ellos se asombraron y le seguían con miedo. Y después dice, entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. En algún momento el Señor viene con la multitud y les dice, miren, ustedes 12 vengan para acá, apóstoles. Y entonces, en una forma más clara, más pausada, más profunda, Él les empieza a explicar qué es lo que está pasando. Como vamos a ver, es la tercera vez que Jesús habla claramente, directamente a sus discípulos y les está diciendo, mire, el Hijo del Hombre tiene que morir, el Hijo del Hombre tiene que ser sacrificado. Vamos a ir a Marcos, aquí cerquita en sus Biblias, 8:31, y vamos a ver la primera vez que el Señor les habló acerca de su muerte y su resurrección. Dice Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho
y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y después de esta declaración, Pedro le empieza a tomar aparte y le reconviene, le dice, no señor, no hagas eso. Y el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Recuerda este texto? Es la primera vez que el Señor anuncia lo que va a pasar. Marcos capítulo 9, versículos 31 y 32. Dice la Biblia, versículo 9:30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Segunda vez. Y ahora en la tercera, dice aquí la Biblia en el versículo 32, Jesús les dice claramente, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, ya lo había dicho, y le condenarán. Eso es un episodio más de la historia, algo que el Señor está diciendo, le condenarán. Implica que Él va a ser sometido a un juicio, implica que va a haber un juicio y que lo van a entregar y lo van a condenar a muerte, y lo van a entregar a los gentiles. Es algo que no había dicho. ¿Quiénes eran los gentiles sino el pueblo romano? El Señor le está diciendo, mire, me van a entregar ante las autoridades romanas y los romanos me van a juzgar. Y además de eso me escarnecerán, me azotarán, me escupirán, me matarán y al 3er día resucitaré, dice el Señor. Entonces el Señor aquí les está explicando, como una cebolla que tiene capas, ¿verdad? Cada vez les va explicando más y más profundamente lo que le va a pasar a Él. Aquí está dando más detalles más exactos de lo que iba a pasar con su vida. La sombra de la cruz, como dijo un escritor, se hacía más densa. El Señor estaba angustiado porque ahora estaba anticipando todo el dolor que iba a pasar ahí en Getsemaní y en el Calvario. Imagínense, el Señor tenía el conocimiento claro, determinante, exacto de todo lo que decían las escrituras de Él. Y también tenía el conocimiento de las cosas que iban a acontecer. Entonces Él sabía, no lo iba a agarrar de manera inesperada. La presencia del Señor en la cruz no fue un fallo en su plan, no fue que Jesús calculó mal y que entonces lo mataron y Él no esperaba esto, porque las profecías acerca de su sufrimiento, de su muerte, estaban en las escrituras desde hacía más de 600 años. Y Él las conocía. De hecho, el Padre las había revelado. Él sabía lo que decía Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, dijo Isaías, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él sabía que Él era ese, el pecado de todos nosotros. Él sabía lo que decía Isaías, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso se lo sabía Jesús, lo sabía los de memoria en la ley, pero sabía que eso era Él, que era Él el que estaba ahí. Sin quitar su marca de Marcos capítulo 10, vamos al Salmo 22. El Señor se sabía el Salmo 22 y sabía lo que iba a pasar. Salmo 22, solo para poner uno de tantos ejemplos. Él sabía todo lo que iba a pasar. Salmo 22, dice la Biblia, 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabía que en la cruz el Señor iba a desamparar. Versículo 6, él sabía lo que la Biblia decía, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Dice el versículo 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me han puesto en el polvo de la muerte. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces imagínese usted, conociendo las escrituras, sabiendo que Él era el cumplimiento de las escrituras, cómo se sentía el Señor. Y conocía el futuro, sabía lo que había en los corazones, sabía lo que iba a pasar. Yo le doy gracias a Dios de que nosotros no conocemos el futuro, ¿verdad? Nuestro futuro está en manos del Señor. Pero imagínese que usted conociera el futuro. Qué triste, ¿verdad?
Mejor conocer el futuro que nos dice la Biblia y sus promesas y descansar en eso. Pero el Señor sabía lo que iba a suceder. Y dice la Biblia, ahí en el versículo 32, no sé si lo vio, que ellos se asombraron y le seguían con miedo. ¿Por qué se asombraron? ¿No habían andado con Jesús montones de ratos, montones de años ya? ¿Y por qué tenían miedo? Bueno, se asombraron porque el rostro del Señor había cambiado. Se asombraron porque el Señor tenía un peso tan grande sobre sí en este momento, que seguramente esa angustia, ese dolor que sentía, no solamente por una muerte física, sino por lo que representaba, eso se manifestaba. ¿Cierto o no que usted y yo, cuando estamos pasando tiempos difíciles, se nos ve en el rostro? Se nos ve en nuestro andar, en nuestro caminar, se nos ve en la forma en la que hablamos. Ahora el Señor, que sabía que iba a cargar en Él el peso de todos nosotros, todo nuestro pecado, entonces el Señor ahora les había hablado claramente, les había dicho: yo voy a morir, voy a ser juzgado, voy a ser echado delante de los gentiles. Y ahora ellos tenían miedo porque también ellos eran partícipes, eran parte del clan de Jesús, del club, eran parte del grupo que lo había seguido. Entonces lo que le pasara a Jesús, de alguna manera, era para ellos también un problema. Jesús lo conocía todo lo que iba a pasar, pero no era inesperado, pero no por eso iba a ser menos doloroso ni menos triste. Entonces esos discípulos podían ver en él esas marcas profundas de dolor y se asombraron. Había llegado el momento culminante. Seguramente ellos presagiaban el peligro que se avecinaba, veían las nubes y veían nubes grises. Todavía ellos no entendían, recuerden, la idea de un Mesías que viniera a morir. Ellos entendían la idea de un Mesías que viniera a rescatarlos de los romanos, pero no un Mesías que viniera a morir. ¿Cómo? Un Mesías, un rey que muere. No puede ser. Aunque tampoco entendían la parte de la resurrección, porque como también hemos visto en esas enseñanzas, la idea que los judíos tenían de la resurrección era que un día iban a resucitar para volver a lo mismo, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que vimos en la vida de joven rico? Pero ahora, hermanos, no calzaba con su forma de pensar lo que estaba pasando. Sabían que venían tiempos difíciles. ¿Qué iba a pasar con el maestro realmente? ¿Qué pasaría con ellos? Que como ya ellos mismos dijeron, Pedro dijo: ¿qué pasará con nosotros que hemos dejado todo por seguirte? No sé si les he pintado el cuadro bien o regular, pero quiero que ustedes vean lo que está pasando. Y por eso a uno le parece extraño, le resulta incoherente, pero a la vez tan común en nosotros los seres humanos pecadores, en una raza caída, lo que sigue, que es la petición de los apóstoles. Vea lo que dice Marcos capítulo 35 al 41. Entonces, seguido, mientras Jesús iba caminando, mientras Jesús iba ahí pensativo, solo, viendo lo que iba a pasar, triste, se acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiésemos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: ¿podemos? ¿Podemos? Ah, bueno, dijo la hermana, ¿verdad? Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y del mismo vaso con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Versículo 41, ¿puede leerlo conmigo? Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. ¿Verdad que suena extraño? Jesús pensando en la cruz, orando al Padre por ese momento cumbre en la historia, pasando esta copa amarga, y de pronto se aparecen dos de los, no de los discípulos, dos de los apóstoles, de los escogidos. Discípulos habían cerca de 500 que andaban con él, un grupo de 70 que le seguían, después de eso estaban los 12 y después habían 3, y de esos 3, el grupo más cercano, se acercan 2 con semejante petición. Si usted fuera Jesús, ¿qué hubiera hecho?
¿Ah? Seguramente les hubiera tomado la palabra a ellos, que caiga fuego del cielo, ¿verdad? Porque eran los hijos del trueno, estos dos. Y además, por la Biblia, sabemos que estos dos no iban solos, sino que mamita venía con ellos. Vamos a ir a Mateo capítulo 20, versículos 20 y 21. Dice la Biblia: entonces le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué queréis? ¿O qué quieres? Perdón. Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esa es la misma historia, pero ahí metimos a mamita, ¿verdad? Imagínense, no tenemos tiempo suficiente hoy para hablar de esta señora. Y seguramente usted ya se la comió en su mente, ¿verdad? Ya la juzgó. Por la Biblia sabemos que esa señora se llamaba Salomé. Por la escritura, comparando la escritura con la escritura, sabemos que era una fiel seguidora de Jesús. Por la escritura sabemos que esta era una de las mujeres que ayudaba a Jesús, inclusive económicamente. Y por la escritura también parece claro que era hermana de María, la madre de Jesús. Lo que convierte a esta Salomé ¿en qué? En la tía de Jesús. Imagínense a la tía pidiéndole. Y a Jacobo y a Juan los convierte en primos. Si quiere, sáquele, puede revisarlo ¿cómo se llama? En su tiempo libre. Ahí está, Mateo, Marcos y Marcos. Compare la Biblia, escritura con escritura, y verá lo que es. No tengo el tiempo para detallar a eso, porque yo quería ver algo positivo en esta señora que ustedes acaban de comer y juzgar, ¿verdad? Porque en medio de toda esta petición, que es una petición extraña, una petición egoísta, hay algo positivo, que es que esta señora quería lo mejor para sus hijos y entendió que la mejor parte es que sus hijos estuvieran con el Señor. Y entonces por eso fue: Señor, en tu reino yo quiero que estos estén contigo. Claro, lo que pidió fue, como decía uno antes, pidió pollo, ¿verdad? Que estuvieran ahí en los lugares. Pero vea que ella pudo haber pedido: Señor, mire, cuando ya te vayas, ¿por qué no les prosperas el negocio de pesca que tenemos? Para que nos vaya bien a nosotros. Mire, están solteros, ¿por qué no les das una esposa a estos muchachos? ¿Por qué no les das éxito en sus negocios? Pero ella lo que pidió es que estuvieran con el Señor. Tal vez la forma no fue la adecuada y el momento tampoco. Pero la pregunta que yo le hago a usted, papá y mamá también: ¿qué es lo que usted quiere para sus hijos? ¿Qué es lo que usted quiere? Yo sé que todos queremos cosas buenas y que nos duele cuando no son así. Pero ¿qué queremos para ellos? ¿Queremos que estén bien? ¿Queremos que triunfen, que tengan éxito? ¿Queremos que las cosas que hacen prosperen? ¿Queremos que saquen un título tal vez? Pero ¿sabe? Lo mejor que puede pasarle a nuestros hijos es que anden de la mano del Señor. Y entonces a nosotros nos toca lo que hizo Salomé: interceder delante del Señor. Señor, que estén contigo siempre. Así que ya le dimos una, ¿qué diría yo? Otra perspectiva a esta señora, ¿verdad? Pero estos dos hermanos eran parte del círculo íntimo de Jesús. Entonces ahora esta petición tiene algo más de sentido, porque evidencia el grado de cercanía y de familiaridad que ellos tenían con Jesús. Y entonces los lleva a hacer esa petición: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y usted conoce lo que sentarse a la derecha y a la izquierda significaba en el Antiguo Testamento. Eso era dado solo para los escogidos, era dado solamente para el heredero. Ellos están diciendo que ellos querían ser esas personas con el puesto más alto. Era una petición que estaba cargada de egoísmo.
Mientras el Señor iba sufriendo en el camino, pensando en el reino mesiánico, pensando en el alcance mundial, pensando en su sufrimiento en la cruz, ellos estaban pensando en la curul que les iba a tocar en el reino, ¿verdad? No podía haber un contraste más grande, hermanos. Y lo peor es que los otros 10 se enojaron con ellos. ¿Sabe por qué se enojaron con ellos? ¿Alguien puede decirme? Porque querían lo mismo. No fue porque, ay, que estos carnales. Se enojaron porque se les adelantaron. Así de sencillo. Eso fue. Y entonces ahora que usted y yo también nos hemos comido a los 2 y a los 10, ¿verdad? Veamos la parte positiva. Esos 2 que eran primos de Jesús, que eran pescadores, que habían dejado el negocio de la pesca por andar con Jesús, que lo habían visto desde pequeño, que lo habían visto en el seno familiar, ahora ellos, después del ministerio de Jesús, creen que Él realmente es el Mesías. Porque ellos están diciendo con una seguridad tremenda: Señor, cuando tú vengas en tu reino, concédenos que estemos a la derecha y a la izquierda. Si no creyeran ni lo piden. Estaban creyendo que Jesús era el Mesías, estaban creyendo que ese que ellos conocían era el Salvador del mundo, que un día iba a venir, que iba a gobernar la tierra con justicia. Eso estaban creyendo. Entonces, hermanos, ellos tenían fe. Hay veces nuestra fe existe, pero la canalizamos de manera inadecuada. Y además estaban actuando con fe en las promesas de Jesús. ¿Recuerdan lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 28? Mateo, perdón, 19, 28. Dice la Biblia: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, el Señor ya les había prometido que iban a estar ahí. Ellos lo que están diciendo es pidiendo el campo desde ya, ¿verdad? Pidiendo la mesa. Ellos estaban interesados en el reino, hermanos. Estaban interesados en el reino, pero estaban interesados sobre todo en las recompensas del reino. Y yo no tengo que hacer ningún esfuerzo por pensar que lo mismo sucede hoy. Hoy hay seguidores de Jesús, hoy hay discípulos, hoy hay siervos del Señor que están interesados en el reino, pero sobre todo en las recompensas del reino. Por lo menos esos 12 estaban pensando en las recompensas futuras del reino. Pero los siervos de hoy están pensando en las recompensas terrenales del reino. Literalmente están facturando, ¿verdad?, en el día a día. Hay gente que no vive para el reino, sino que vive por el reino. Hay gente que quiere hacer del reino de Dios un negocio, cuando el reino de Dios es un reino espiritual. El Señor no se va a olvidar del trabajo que se hace para Él, pero el objetivo no es que nos den una recompensa. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 10: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Si usted hace cualquier cosa que haga para el Señor, si predica, si enseña, si usted limpia, si usted barre, si usted testifica en su casa, si usted da de comer a la gente en la calle, etcétera, 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 no será por la recompensa, no será por lo que podemos recibir un día, aunque qué bueno que el Señor nos recompense, pero eso debe ser por amor a su nombre, por amor a las personas, por amor al plan que Él tiene. Y eso debe distinguirnos, eso debe gobernar nuestra mente, nuestros corazones. Dice la Biblia que entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? La petición de estos 2 pone en evidencia esa miopía espiritual en las oraciones. Y sabe, esos 2 me representan a mí, porque muchas veces nosotros no sabemos lo que pedimos, ¿cierto? Nuestras oraciones a veces tienen la misma característica que la petición de estos 2. Se dice: qué bárbaros estos Juan y Jacob, qué bárbaros, más carnales. Y usted y yo no estamos pidiendo a cada rato porque podamos vivir mejor, porque suframos menos, porque nos pongan en el lugar de privilegio en el trabajo, para que desaparezcan los problemas y los dolores.
Y qué bueno que podemos pedir por eso. Pero en realidad estamos pensando primeramente en el reino de Dios y su justicia. Nuestras oraciones, haga un análisis de sus oraciones de esta semana. ¿Cuánto porcentaje de sus oraciones son relacionadas con que el reino de Dios se establezca? ¿Y cuántas tienen que ver con que yo pueda estar mejor? No me conteste. La Biblia dice que nosotros pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Entonces el Señor no nos da todo lo que pedimos. Y si Él nos diera todo lo que pedimos, probablemente estaríamos en una crisis tremenda, hermanos. Y nos dio el Espíritu Santo para corregir nuestras oraciones, para tacharlas, para darles una versión diferente, para pasarlas ahí por la inteligencia espiritual del Espíritu Santo. Dice la Biblia que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No, mire, Señor, es que, no, lo que Frank quería decir no era eso. Entienda que es que él es un, ¿verdad? Él es un bebé espiritualmente. Lo que él necesita es que usted haga esto en su vida. El Espíritu Santo está ahí porque usted y yo, si usted es igual a mí, pedimos por egoísmo. ¿Hay alguien aquí que pida por egoísmo? Sí, amén. Nadie, solamente como 5. Pero hay veces también pedimos por ignorancia. Hay veces estamos equivocados y pedimos mal porque no sabemos qué estamos pidiendo. A veces no entendemos cuál es el precio. Cuando usted pide, Señor, dame paciencia. Ahí viene la factura atrás, ¿verdad? Por eso cuando el Señor les contestó, Él les explicó que eso que ellos estaban pidiendo tenía un costo muy alto. Miren, ¿ustedes creen que ustedes pueden pagar el precio? El sentarse ahí entre los 12 dependerá de dónde los ponga el Padre, pero sabe, eso implica que ustedes van a tenerse que identificar conmigo en mi muerte, en el sacrificio que voy a pasar en la cruz. Ustedes pueden beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, evidentemente hablando de la cruz y del sufrimiento. Y entonces cuando el Señor le preguntó a esta gente si estaban dispuestos a tomar la copa y pasar por el bautismo, si estaban dispuestos a acompañarle en todo su dolor, ¿qué dijeron ellos? Podemos. ¿Qué significa esa respuesta? Podemos. Pregunto, a ver si tenemos las mismas cosas. ¿Qué significa? ¿Por qué dijeron podemos? ¿Qué significa? Es una pregunta, no estoy. Ignorancia, ¿sí? ¿Sí? ¿No entendían? ¿Verdad? Ellos no sabían de qué estaban hablando. Como cuando Pedro dijo, hagamos 3 enramadas aquí para. No sabía de qué estaba hablando. Ok, algo más. Soberbia, una confianza en uno mismo, ¿verdad? Sí, nosotros somos demasiado carga. Vea, nosotros te hemos seguido, Señor. Teníamos un negocio buenísimo vendiendo pescado, teníamos 3 barcos, ¿verdad? 8 pescadores y ahora lo hemos dejado todo, así que nosotros somos la tapa del perol. Y además, Señor, recuerda que usted hay un montón de gente que lo sigue, pero somos 3 los que andamos como usted, como uña y carne, ¿verdad? Pedro, Jacobo y yo, somos los 3. Entonces nosotros sí podemos ir con usted. ¿Sabe? Unos pocos días después, dice la Biblia, que entonces todos los discípulos, cuando el Señor llegó a la cruz, dejándole, huyeron. Y cierto o no que nosotros a veces hacemos compromisos con Dios y creemos que podemos pagar el precio y no nos hemos puesto a considerar el valor de eso. Hay veces, hermanos, los juzgamos a ellos, pero yo creo que se parecen mucho. Por lo menos a mí se parecen mucho. Y esta gente aprendieron la lección. Huyeron. No estuvieron con el Señor, no se identificaron con Él. Y usted dice, ve, eso les pasó por eso. Pero otra vez tengo que reivindicarlos. Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2, habla de este hombre, Jacobo, hermano de Juan, que después de Esteban fue el segundo mártir. Fue el primer apóstol que murió. Dice la Biblia en Hechos 12, 1 y 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada ¿a quién? A Jacobo
hermano de Juan. ¿Se identificó con el Señor en su muerte y resurrección? Sí. ¿Pagó con su vida? Sí pagó. ¿Pagó el precio? Sí pagó. ¿Y qué me dicen de Juan? Juan era un muchachito. Y dice la Biblia que Juan, ahí en Apocalipsis 1, que él era copartícipe, hermano, en la tribulación, en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dicen los historiadores que había sido víctima de haberlo querido echar en una olla con aceite y no había muerto. Y ahí estaba en Patmos, un anciano, murió de viejo, de hecho, dice la tradición, pero estaba exiliado por los romanos. ¿Y por qué estaba exiliado? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, hermanos, estos dos pagaron el precio, aprendieron la lección, y es una lección que nosotros deberíamos aprender hoy. Hoy vivimos en un mundo donde todo el mundo se llama cristiano. Usted llega a un trabajo y pregunta, ¿quiénes son cristianos? Saca una estadística, una encuesta, bueno, aquí las encuestas no son de confiar, pero saca una encuesta, 25% de la población de este país es cristiana. Bueno, dicen cristianos evangélicos. Y ese 25% ha servido para cambiar este país en algo. ¿Ve usted en los trabajos que la gente se comporte como hijos de Dios en esa proporción del 25%? Hermanos, es muy fácil decir que uno es cristiano porque hoy la gente anda persiguiendo los beneficios del cristianismo. Yo quiero gozo, paz, yo quiero cantar, yo quiero adorar, yo quiero sentirme bien en el corazón, etcétera, pero no queremos pagar el precio de ser un discípulo. Y la Biblia fue muy clara, el Señor fue muy claro a través de su palabra. Él dijo que también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que dice la Biblia en Timoteo, padecerán persecución. Usted quiere vivir piadosamente, quiere vivir como un cristiano, no le va a caer bien a la gente. Pablo decía que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo en 2 de Corintios. Y en 1 de Pedro, Pedro dice a la gente que estaban siendo perseguidos, a los cristianos de la dispersión en el Ponto, Asia, Galacia, Bitinia, él les dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro daba por hecho de que esta gente y que los creyentes teníamos que pasar por persecuciones. Por eso el Señor lo que dijo, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo él. Él no dijo, no van a tener aflicción. Y el pasaje dice que comenzaron los 10 a enojarse. Y como ya vimos y ya entendimos, esta gente estaban contrariados de que estos otros fueran tan, ¿qué diría yo? Ayúdeme con la palabra para no decirla yo. Buchones, canchones, todo lo que ustedes quieran. Atrevidos, ¿verdad? Una palabra más decente, ¿verdad? ¿Sabe, hermanos? Muchas veces este tipo de actitudes en la iglesia del Señor causan divisiones, problemas, conflictos en el compañerismo cristiano. Cuando alguien quiere prevalecer sobre los otros, cuando alguien quiere ganar posiciones, cuando alguien quiere estar delante de los demás, entonces empezamos a tener problemas. Y entonces pasamos al tercer punto de esta enseñanza, que es la premisa del reino. Estos estaban peleando por un lugar, y Jesús les dice en los versículos 42 al 45 de Marcos, capítulo 10. Vamos a ir a Marcos otra vez. Mas Jesús llamándolos les dijo a esos que estaban enojados, imagínense el cuadro, están peleados, están peleándose ahí. Jesús seguramente los aparta y llamándoles les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Y para dar su vida
en rescate por muchos. El Señor les ha estado enseñando principios del reino, como empecé diciendo, y ahora les enseña una premisa, un principio más. Y el principio que Él les dice es que el reino de Él no se parece a los reinos de este mundo. Él dice, mire, los reinos de este mundo están basados en el poder, en el dinero y en autoridad para hacer que otras personas te obedezcan. Y usted no cree eso, vuelve a ver a Irán el día de hoy. Vuelve a ver el mundo. Ayer le decía a mi esposa, el mundo está en un caos tremendo. Y usted le puede poner los nombres que quiera. Mire, son razones geopolíticas, son razones de seguridad, son razones de, ¿qué? No sé, las que quiera. Pero verá que en el fondo todos sabemos que todo se trata de algo. ¿De qué se trata? De vanidad, de poder, de dinero, de envidia, de tener lo que no es de uno. ¿Cierto o no? Por eso Santiago dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Santiago dije, sí. Y no es de Santiago, ¿verdad? Y no, lo que iba a decir es que Santiago dice que de dónde vienen las guerras. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago. De nuestras pasiones que pelean entre nosotros. Usted y yo somos como países chiquiticos. Todo lo que le pasa a usted en chiquitico se multiplica en grande. Usted envidia al otro y entonces trata de quitarle lo que tiene. Y él dice que en el gobierno de las naciones todo se basa en autoridad, en engrandecerse, en beneficiar, es la ley del más fuerte, del más poderoso, del que tiene más recursos para imponer su voluntad sobre los demás. Esa es la ley. Y él dice, Jesús dice, pero no será así entre vosotros, muchachos. Las normas del reino de Dios son totalmente diferentes a las del mundo. Hemos estado viendo en el grupo de hombres acerca del éxito y estamos hablando de los parámetros del éxito, que los parámetros del éxito se basan en fama, fortuna y poder, pero los parámetros del éxito según Dios se basan en relación, se basan en carácter y se basan en obediencia. Totalmente otra cosa, hermanos. Es un contraste fuerte. Los principios del Señor son diferentes y Él dice que el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser el servidor, y el que quiera ser el primero será siervo de todos. Y sabe, el Señor dejó este principio tan claro que todos los que le siguieron lo cumplieron cabalmente, con excepción evidentemente de Judas. Todos ellos se consideraron servidores, esclavos de los demás. Todos ellos pusieron su vida por otros. La semana pasada Juan empezó enseñando el libro de Santiago y se detuvo a explicarnos ahí en esa fe sin filtros que hablaba él, cómo este Santiago, el hermano del Señor, que podía presentar sus credenciales: yo soy Santiago, el hermano del Señor, líder de la iglesia de Jerusalén, y cuando se presenta dice: Santiago, siervo del Señor. Como Pablo en sus epístolas inicia vez tras vez con qué frase: Pablo, siervo del Señor. Como Pablo, cuando en aquella iglesia en Corinto, que era una iglesia carnal del Antiguo Testamento, empezaran a disputarse quién era el líder más grande, empezaran a preguntarse quién era el más grande de ellos, Pablo les decía: porque si diciendo ciertamente uno, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué es Pablo? ¿Qué soy yo? Decía él. ¿Quién es Apolos? Somos servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ni tan siquiera es porque yo puedo hacerlo, es porque el Señor me lo dio, decía él. Él les exhorta a no ver a los líderes humanos, a no poner la mirada en los hombres. Juan, este mismo Juan que estamos hablando acá, este hijo del trueno, este Boanerges, este que hizo esta petición disparatada, escribe el Apocalipsis. Y le invito a leer Apocalipsis, un segundito. Vamos a ir a Apocalipsis rápidamente, ya estamos terminando. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo se presenta Juan? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 9. Juan, ya lo leímos ahorita, dice: yo Juan, ¿cómo se dice él? Que es el primo de Jesús, el de los tres del círculo cercano, el Boanerges. ¿Cómo le dice? Yo Juan, vuestro hermano,
y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Mire, yo no soy ninguno, estoy sufriendo como ustedes también. Hermano, partícipe. Pedro, cuando empieza a hablar de cómo debe ser una iglesia, empieza a decir: apacienten la grey de Dios, a los que se llaman pastores, líderes, obispos, que Dios que está entre vosotros cuidando de ella. ¿Cómo debe cuidarse una grey? No por fuerza, sino por voluntad. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino que siendo ejemplos de la grey. Y Pablo nos enseña que somos un cuerpo, que todos somos necesarios, que somos muchos miembros, que todos nos debemos el uno al otro. El ojo no puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Somos un cuerpo y en el cuerpo todos son importantes. Así que la iglesia debe funcionar como un cuerpo, dependiendo unos de otros, buscando el bienestar unos de otros, no rivalizando. Y el Señor nos da el ejemplo. Filipenses, lo cantamos ahora. La Biblia dice que nada debemos hacer nosotros por contienda o por vanagloria, sino que lo debemos hacer ¿cómo? Con humildad, que debemos estimarnos a nosotros, a los demás como superiores a nosotros mismos, que no debemos estar viendo cada uno por lo suyo propio, por mi propia tajada, sino cada cual debe estar velando por lo de los otros. Y dice que en nosotros debe haber el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y usted sabe el resto del pasaje, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué más dice? Sino que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, nosotros no tenemos un líder que solamente daba buenas frases y que solamente daba buenas ideas. Nuestro Señor pagó con su vida sus palabras. Nos dio un ejemplo para seguir. Él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Señor, ese Rey de Reyes, Señor de Señores, ese que se hizo siervo, en esos días, dice la Biblia, que tomó una palangana y lavó los pies de los discípulos, como un acto de humildad, como un acto de explicarnos en qué consistía el verdadero servicio y la verdadera humildad. Creo que lo tengo acá en un pasaje. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Queremos aplicar estos principios bíblicos. La otra semana vamos a traer palanganas. No, mentira, ¿verdad? Pero todos entendemos el contexto, ¿verdad? Era un acto de servir a los demás. Aquellos que venían por el camino con los pies sucios, entraban a una casa y entonces había un siervo que se arrodillaba y les limpiaba. Y el Señor dice: como aquí nadie lo hizo, yo lo voy a hacer, dándonos el ejemplo a seguir. Y si el Señor lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para ser orgullosos, vanidosos como somos? Dice la Biblia que el Señor vino para dar su vida en rescate por nosotros. Como les digo, el sacrificio de Cristo y sus palabras no solamente fueron un ejemplo bonito. Yo leo frases bonitas, leo libros bonitos, leo libros que son desafiantes, leo historias de personas que son desafiantes, pero la historia de Jesús, Dios hecho hombre, entregándose por nosotros, conociéndonos a nosotros, Él puso una nueva regla. La regla es que uno debe servir a los demás, que el que quiera engrandecerse debe ser su servidor. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Cómo se presenta usted? ¿Siervo? ¿O se presenta como la persona que está ahí al que todo el mundo debe rendirle pleitesía? ¿Quién es usted? ¿El que está pidiendo el campo en el primer lugar o el que está buscando cómo servir a los demás? ¿Sabe, hermanos? Si por alguna razón Dios te da algún puesto dentro de la iglesia del Señor, no es para lucirte ni es para tu beneficio, es para que puedas servirle mejor. Y si en algún momento se nos olvida, el Señor nos recuerda sus principios.
Así que hermanos, esta es la enseñanza de esta mañana. Marcos capítulo 10, el Señor nos enseña los principios y lo hizo a partir de una petición inadecuada, improcedente, irreverente. ¿Qué otra ahí se me ocurre? Incongruente, todo lo que quiera, inoportuna. Y él tomó esas circunstancias para decirnos: miren muchachos, las cosas no son así. El reino de Dios funciona diferente. ¿Cómo está usted en el reino de Dios? ¿Cómo es su actitud hacia las personas? ¿Cuál es su ánimo? ¿Es un ánimo de servicio o es un ánimo de buscar una posición?